Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría. Mi nombre es Carmen Betancourt y como todos los martes pues estaré acompañada del profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, para conocer temas de interés para la comunidad universitaria. Hoy vamos a estar conversando sobre el nuevo sistema de ingreso propuesto por el Ministerio de Educación Universitaria y para ello pues tenemos como invitado al profesor Mario Bonucci Rossini, rector de nuestra universidad. Bienvenido, profesor, y gracias por acompañarme como siempre, y a usted también, por supuesto. Muchísimas gracias, Carmen. Bienvenido, señor rector. Muchísimas gracias. No estás aquí como rector, sino como una persona conocedora de los sistemas de admisión en la Universidad Venezolana. El profesor Mario Bonucci, nuestro rector, trabajó desde la coordinación de secretaría hace ya unos cuantos periodos atrás, dirigiendo una serie de proyectos de investigación que poco a poco modelaron todo lo que es el sistema de admisión que tenemos en estos momentos, y por eso queremos conocer de primera mano un poco de esa historia, de esa experticia que usted tiene, antes de abordar esa temática central que tiene preocupado ahorita a todo el país y en especial a todas las universidades autónomas. Muchísimas gracias, José, y gracias por invitarme a hablar de un tema en el que a mí me gusta. Siempre quise ser secretario, pero el camino me llevó, la vida me llevó por otro camino. Eso sonó como un vallenato, pero bueno. Fíjense, esta universidad, después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se fue haciendo, se fue construyendo. Perucho fue el gran arquitecto, pero que Perucho también se dejaba guiar por esas grandes tendencias nacionales y regionales, digamos, de la región latinoamericana. Entonces había un asesor, Darcy Ribeiro, que asesoró a presidentes, a rectores, asesoró a mucha gente, y él diseña una universidad de la hipermasificación, una universidad de puertas abiertas, una universidad al servicio de la democracia, y es como se crean en la Universidad de los Andes, por lo que uno ha leído, esos ciclo básico de ciencia y tecnología, el ciclo básico de las humanidades, de ciencias de la salud. Y fíjense que geográficamente la universidad también se divide de acuerdo con esos núcleos. Habían carreras por afinidad y había un ingreso abierto, masivo, yo digo masivo para no decir hipermasivo, salones donde habían 200 pupitres, un profesor sin sonido, no había manera de dar clase. Bueno, esa fue una situación que nosotros encontramos cuando Néstor López Rodríguez fue rector, Felipe Pachano fue secretario, yo era el coordinador de la secretaría. Y ahí es donde empezamos a mirar que habían algunas disposiciones aisladas sobre política de admisión, pero política como tal no existía. Creamos entonces desde la coordinación de la Secretaría el primer documento que aprueba este Consejo Universitario en los momentos recientes. Estamos hablando de año 88, año 89. Diferenciábamos 3 tipos de facultades o carreras: hipermasificadas, masificadas y normales, dependiendo cómo usted se quisiera ubicar. Pero además hablábamos también del tema ciudad, cómo la ciudad podía soportar más estudiantes y vamos a necesitar más residencia, más agua, más teléfono, más gas, más energía eléctrica, o sea, porque hay que diseñar también una ciudad en función del crecimiento de la universidad. Entonces, fue un documento bastante ambicioso, creo yo, que fue el origen, y ahí paulatinamente se ha ido desarrollando un proceso que finalmente condujo a lo que yo llamo un sistema de admisión. Porque lo que hay en OPSU no es un sistema, lo que hay en OPSU es un programa de admisión. Un programa de admisión que tenía antes unas características y ahora tiene otras. Entonces, ¿cómo arranca esto? También Mérida es experiencia piloto en la prueba de aptitud académica. Descubre el país que tiene que evaluar, tiene que planificar la educación universitaria y la educación intermedia. Y dice, vamos a hacer una prueba que mida aptitud académica, definiendo aptitud con los parámetros como los definían algunas universidades norteamericanas y puertorriqueñas que habían avanzado en el tema de que los mejores predictores o los mejores indicadores para evaluar la aptitud con P, esa capacidad que tú tienes para poder desarrollar habilidades y destrezas en un área, eran 2 grandes áreas o segmentos que eran lectoescritura y racionamiento numérico o habilidad numérico. Entonces, sobre esos 2 pilares se edifica una prueba de aptitud académica que valía un 40% de un índice y el 60% de ese índice era la nota de primero a cuarto de bachillerato. Pero en el momento de asignar, tú agrupabas a la gente. Primero agrupaba a los recién graduados,
Y dentro de esa agrupación agrupabas a los más pobres. Y dentro de los más pobres agrupabas a los de ciertas características. O sea que el algoritmo era bastante complicado, pero trataba de tener el mayor componente de equidad. ¿Equidad qué significa? Que todos tuviesen la misma posibilidad de ingreso, que no hubiese un sesgo. Ahora bien, cuando tú aplicas ese mecanismo que teníamos, encontramos un sesgo. ¿Y el sesgo cuál era? Que el mismo mecanismo hacía que quienes ingresaban a las universidades eran los de más alto promedio de notas, los que provenían de liceos privados, los que venían de hijos de padres profesionales, y aunque les parezca mentira, eso cambió con el tiempo, pero en aquella época era así, los que sexo masculino. Con el tiempo pasa a ser el sexo femenino el de mayor posibilidad de ingresos. Entonces, bueno, hacíamos trabajo de investigación y lo publicábamos. Amalio Sarcolira, que era el director de admisión de OPSU, y Mario Bonucci, era lo que escribíamos a nivel nacional. Ahora, en la ULA, ¿qué respuesta le damos entonces frente a las deficiencias y al sesgo que tenía el sistema nacional? ¿Qué producía? Que alumnos con 10, 12 puntos de promedio, por ejemplo, de Mucuchíes, o de Los Curos, o de cualquier barriada de Caracas, no pudiesen ingresar y estaban condenados para toda la vida a no ingresar, porque el sistema nacional privilegiaba era las notas, el rendimiento. Entonces, la universidad crea un mecanismo complementario que complementa a lo que estaba en Caracas. Y ese mecanismo le dice borrón y cuenta nueva. Y te voy a ayudar a prepararte. Y tuvimos incluso hasta un curso preuniversitario. Exacto. Claro. Entonces, te voy a ayudar a preparar. En todo caso, te voy a decir cómo prepararte. Borrón y cuenta nueva. Y tienes la oportunidad de ganarte tu cupo. Entonces, tienes el sistema nacional, un sistema complementario. Ahora sí podemos hablar de sistema como tal y no de programa de admisión. Pero más adelante descubre uno de qué vale que se gane un cupo un muchacho de Mucuchíes si no tenía con qué mantenerse en Mérida, no tenía dinero o no tenía preparación suficiente para ser exitoso, porque esta es la otra cara de la moneda. Usted admite gente ¿para qué? Para tener un reservorio de personas, de humanos, en una institución que no hagan nada o para que no vayan a copar un mercado de trabajo. No, usted los mete para que se gradúen. Entonces, de 100 personas que entren, usted espera en cualquier proceso, yo soy ingeniero mecánico, un proceso productivo normalmente uno acepta como válido un 5% de desperdicio. Es lo que uno acepta en un proceso de fabricación. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que de 100 estudiantes que ingresen a la universidad, 95 se gradúen. La analogía es muy mala, pero la utilizo de manera pedagógica. Entonces, avanzamos hacia constituir esto. Ahora, ¿qué empezamos a hacer también en esa época? Estamos hablando del periodo de Felipe Pachano como secretario, después de Enrique Corao como secretario, pero después tuvo como secretaria Gladys Becerra, pero Mario Bonucci era coordinador del rectorado, pero seguía siendo miembro de la Comisión Nacional de Admisión. O sea, yo soy miembro fundador de esa comisión. O sea, he trabajado toda mi vida en el área. Entonces, muchos trabajos de investigación se hicieron. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, uno de mis trabajos de ascenso trataba de ver cuál era el perfil de la gente que ingresa, cuál es el perfil de la gente que toca las puertas. Porque aquí hay mucha gente que cree que los pobres no son asignados. No, los pobres no son asignados porque no tocan las puertas de la universidad, ni los pobres ni los ricos. Es una curva de Gauss, es una campana donde en los extremos hay muy poca gente, hay muy pocos pobres y hay muy pocos ricos. Toda la clase media es la que realmente toca las puertas de la universidad. Bueno, primero tú empiezas a develar cosas para tratar de favorecer. ¿Qué fue lo que hizo Fray Juan Ramos de Lora? Que Fray Juan Ramos de Lora se origina en el programa de información institucional que habíamos creado como mecanismo compensatorio, porque a veces los muchachos no estaban informados. Entonces ven que el tema de la admisión no se puede reducir como lo hace este ministro a repartir los cupos. A repartir los cupos y a un mecanismo de admisión. Ni puede reflexionarse sobre él solamente si viola o no viola la autonomía universitaria. No, aquí hay un problema país que hay que pensar y hay un problema juventud que tú tienes que pensar qué hace con ello. Bueno, llegamos a los tiempos de la revolución y una de las primeras cosas que hacen es eliminar la prueba
de aptitud académica que nos servía para evaluar planteles, porque en Mérida tuvimos programas que decíamos, los del Liceo Libertador están saliendo mal en matemáticas, entonces vamos a darle las herramientas necesarias a los profesores de matemáticas gratuito, lo hacía la universidad, eso era parte de su trabajo, lo hicimos con muchísimos planteles. Pero eliminan una prueba que permite hacer un diagnóstico de la educación media, pero que te sirve a ti como elemento diagnóstico para diseñar las estrategias en la universidad. Ahí viene el primer craso error en esta gestión presidencial, gubernamental, revolucionaria, como usted la quiera llamar. Entonces, y dejan un índice que produce más sesgo todavía. Las notas de bachillerato ahora van a valer un 93%, algo por el estilo. Entonces, hace peor la cosa. Un estudiante de 14 puntos de promedio estaba condenado a no ingresar nunca a la universidad. A través del mecanismo de admisión. A través del mecanismo de OPSU. Entonces, ¿dónde estaba el papel de la universidad? Bueno, el papel estaba en los mecanismos internos de admisión y estaba en estas cosas tan importantes como Fray Juan Ramos de Lora o Samuel Robinson en la Central o el programa PIO de la Simón Bolívar. O sea, este es el tipo de programa que realmente produce una verdadera inclusión, pero con calidad. O sea, el estudiante no le regalan el cupo. Pero si le regalan el cupo y usted tiene cómo mantenerse, perfecto. Pero si además usted se gana su cupo y no tiene dinero, pues también te dan una posada. Entonces, creo que ese es el extraordinario trabajo que ha hecho la Secretaría y del cual tú eres parte y del cual yo quiero felicitarlo, no como rector, sino como ciudadano y como universitario. Ahora bien, a alguien se le ocurrió, porque este es el otro tema, muchas decisiones se fundamentan en caprichos o decisiones aisladas sobre un caso particular, no sobre la población. O sea, no hay estudio racional, porque yo no lo conozco. Tengo que opinar así porque no lo conozco y le pedimos al ministro, denos cuál es el estudio que lo impulsa a usted a plantear el cambio del criterio. Te cambian el criterio y ponen ahora 50% las notas, o sea, le bajan el peso a las notas y le dan 30% al estatus socioeconómico. ¿Y el estatus socioeconómico qué? Es una simple encuesta que se hace en una planilla, que se llena en internet, donde le preguntan al joven, ¿usted vive en una casa alquilada o propia? ¿El piso es de cerámica, de tierra o de cemento? Ahora, eso es una variable ilustrativa que no es validada. No hay un trabajador social, ni un sociólogo, ni un psicólogo que vaya a la casa y verifique si el estudiante dijo la verdad o no. Ahora, el estudiante contesta de buena fe, pero después que sepa cuáles son las reglas del juego, allá no va a haber buena fe. Entonces, ese 30% y la disminución de las notas produce ahora un sesgo, que ya el buen estudiante de un liceo, de cualquier liceo que venga, público o privado, ya no va a poder ingresar tan fácilmente. Entonces, hay un sesgo que tiene que revisar nuevamente la universidad. ¿Con qué? Con los mecanismos complementarios de compensación. De los cuales la universidad es dueña, por decirlo de alguna manera. Esa es la historia, digamos, a nivel teórico. Ahora, hay otra historia a nivel de decisiones y hay otra historia a nivel político. A nivel técnico, a nivel de decisiones, en el año 2008 era rector Lester Rodríguez, era ministro Acuña, aprueban eliminar las pruebas internas de admisión. Pero en el mismo acto administrativo dice, en mayo del año 2008 se tomará la decisión definitiva. O sea que esta es una decisión condicionada. Ahora, en mayo toman la decisión. ¿Y la decisión que toman en mayo cuál es? 30% de los cupos para la OPSU, 70% para las universidades. Vale decir, revierten la decisión anterior. Y hay una práctica pacífica. En derecho nosotros decimos práctica pacífica es cuando nunca ha sido objetada y es aceptada como legal y además como legítima, más importante por todo. Desde el año 2008 al año 2014 se utiliza ese mismo criterio. O sea, 6 años. 7 años. Durante 7 años no pasó nada hasta que llegó este nuevo ministro. Y este nuevo ministro reedita y él olvida la coletilla que tiene la resolución del 2008. Olvida además el contenido del artículo 26 de la Ley de Universidad. Y el 20 de
de la misma ley. Pero además olvida algo que para los abogados es muy importante. Cuando la Constitución, la ley orgánica y una ley normal, especial, tratan un tema, debes primero guiarte por la ley especial, porque es la más específica. Es la que está hecha para esa materia. Está hecha para esa materia. O sea, tú no puedes empezar a utilizar elementos de la Constitución o elementos de la ley orgánica si están normados a la luz de una ley de universidades. Entonces, allá hay un gran error por parte de la concepción jurídica que tiene el ministro sobre el tema. Pero entonces, él interpreta que eliminó las pruebas, que no existen, y asignan la mayor cantidad de los cupos utilizando el mecanismo único que ya sabemos que no es perfecto, que produce sesgo como cualquier otro. Es súper discrecional y que no está aprobado además. Él le hubiese colocado, en vez del 50% de las notas, el 10% de las notas produce otro sesgo. Igualito. O sea, cualquier mecanismo es imperfecto y produce un sesgo. Y solo con medidas compensatorias y complementarias se corrige el sesgo y le das la oportunidad a todos. Vamos a terminar aquí. La idea todavía está por desarrollar, pero nos están haciendo la señal de costumbre de que identifiquemos la estación. Le pedimos a quienes nos siguen a través de la radio y la televisión que se queden con nosotros. En un par de minutos regresamos con el profesor Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, en este apasionante tema de la admisión universitaria.